Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí. Unas breves palabras antes de entrar a la entrevista del día. Tenemos el gusto de tenerlo a Paco Falabella. Gracias por venir, Paco. Siempre nos juntamos para ver cómo está el ambiente. Vos podés hacer una radiografía más in situ, más de campo. Así que me viene bien. Pará, no te voy a dejar hablar hasta hacer el editorial para entrar de lleno. Si querés saludar acá a la gente, no, sí, va a haber mucha gente viéndote. Te quiero agradecer, pero no yo. Quiero que los agradecidos van a ser el público aeronáutico, porque vamos a volcar un montón de información. Bueno, sé que están trabajando muy bien. Lo que no están trabajando muy bien son los muchachos de la ANAC. Yo no sé si decir los muchachos de la ANAC, porque me parece injusto hacer un estereotipo de la gente de la ANAC, que dicho sea de paso hay mucha angustia entre la gente, no saben lo que va a pasar. Y algo de esto es lo central que quiero decir, no saber qué es lo que va a pasar. Las incertidumbres en la aviación dentro de la organización, la llamada autoridad aeronáutica. Yo siempre pongo comillas cuando escribo autoridad aeronáutica, pongo autoridad, pongo comillas, ¿no? Pues la autoridad se gana. Pero yendo al meollo de lo que quiero decir hoy, es que existe algo que se llama la técnica legislativa, cómo se hacen las normas, ¿no? Cuando una norma, una ley, sale del Congreso o de una legislatura, los poderes ejecutivos son los que reglamentan la ley. O sea que la ley tiene como dos partes, ¿no? La ley propiamente dicha y la instrumentación de la ley, que la suele hacer el poder ejecutivo. Pero cuando el ejecutivo es el que hace la norma, como es el caso de, por ejemplo, los decretos, las resoluciones o las disposiciones, tiene que tener, al hacerla, por una cuestión de técnica, tiene que tener previsto la norma, los fundamentos de la norma. Después de los fundamentos de la norma, es decir, la necesidad que hay de normar eso, de intervenir en eso, cuál es la mejor manera de intervenir, la jurisprudencia internacional que hay, la realidad argentina, etcétera, muchas variables. Después tiene que ver si el personal, si quienes van a ser importantes en la aplicación de la norma, están entrenados, saben de qué se trata, conocen cómo van a realizarse los cambios, los tiempos, etcétera. Finalmente tiene que tener un objetivo, hay un objetivo para el cual se hace la norma. Bueno, hace unas semanas, 2 semanas, salió la resolución 277, que tiene que ver con la SEAC, ¿no? Y cuando uno va al sector de control educativo, donde existe la mejor buena voluntad de los funcionarios, me dicen, mirá, la verdad que no sabemos nada. La verdad es que te espera un poquito. Danos un poco de tiempo porque nos dijeron que nos van a explicar. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque en la misma norma informan de 2 decisiones al final, que dice, esta norma se aplicará a los 30 días de publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, el BORA, y la segunda es, no va a ser sometida a un debate, a que el ecosistema aeronáutico, los stakeholders, como se le dicen internacionalmente, intervengan, den su opinión, objeten, y así estamos. Así estamos. No es cuestión de emitir una norma, es cuestión de hacer bien un proceso, de entender el proceso y decir esto empieza acá y sigue así. Porque si no, los administrados, la ANAC es la administración, nosotros somos los administrados,
no sabemos a qué atenernos por más que esté publicado en el boletín oficial la resolución, en este caso la 277. Y esto no pasa con la 277. Tal vez con Paco hablemos un poco sobre normas, normas absurdas, disparates, pero esto es lo que quería decir, muchachos de la ANAC, subsecretario, bueno, digamos, secretario, doctor Sturzenegger, ministro de Economía, que en definitiva es de quien depende el transporte. Presten atención, yo sé que hay otros temas urgentes, que el dólar, que el equilibrio fiscal, bueno, todo lo que hemos hablado en el anterior programa. Pero presten atención a estas cosas que suceden cada vez con mayor asiduidad y después vienen los problemas, los fiscales que se crispan y que hacen denuncias, etcétera, etcétera. Todos sabemos el piso que estamos caminando en materia aeronáutica. Gracias de nuevo. 15 meses de gobierno. Yo estoy muy contento. Me alegro. A ver. Estoy contento. Saco el muy. Estoy contento. Diría que el gobierno me ha sorprendido en muchos aspectos, fundamentalmente en aquellos que nos angustiaban a la generalidad de los argentinos. Creo que el presidente en ese sentido está haciendo un buen trabajo. Pero hay el resto de la administración, de la política, que está muy inestable, muy sin hacer pie. ¿Acompaña? No sé. Pero hace 15 meses que tenemos este gobierno y hace 15 meses que hay una autoridad aeronáutica que fue relevada a la anterior autoridad aeronáutica. Ayer había una polémica. Alguien me dijo insensatamente, yo te diría cómicamente, me dijo, volvé Tamburelli. Y le digo, mirá, no digamos porque la verdad que no es así, pero como no hacía nada, a veces es mejor, ¿no? No Se hacía la bolas. pasaban y me dice, bueno, no hay nada peor, me contestaron del otro lado, no hay nada peor que un bruto hiperactivo. Bueno, Como estamos a 15 meses en la aviación, fue un chiste, no lo tomen a mal, tengamos un poquito de sentido común. mirá, vos dijiste, ¿Sentido de humor o sentido común? Dije las dos cosas. Pusiste un término que es, creo que es el fiel reflejo de lo que pasa. Hay una gran capacidad de incertidumbre. Y la incertidumbre en aeronáutica no es buena, porque nosotros siempre manejamos parámetros para que la incertidumbre sea acotada a la mínima expresión. Entonces no estamos acostumbrados a la incertidumbre. El problema es básicamente que el Estado argentino, que la política aerocomercial, se ha comprometido a una serie de cosas que posiblemente no sabía si las iba a poder cumplir. Esto es lo más grave. Ahora, la pregunta que yo hago es esta. Se comprometió a determinadas cosas que no las sabe. ¿Por qué? Porque no conoce el universo que tiene que normar, que tratar, que convivir todos los días. Yo creo que sí. Porque si lo conociera en su plenitud, no haría cosas. Y te voy a dar ejemplos si querés. Mirá, cuando APRA nació porque discutimos una normativa que era la 91-109. Totalmente disruptiva, irracional, no tenía el más mínimo bollete. Aparte puso en tela de juicio, ahora, si hay que hacer simuladores con aeronaves de menos de 5.700 kilos. Es decir, hemos entrado en un debate en la cual no sé cómo vamos a salir. ¿Por qué? Porque está en juego la seguridad operacional. Entonces, ante el término de poner en riesgo la seguridad operacional, tenés que contestar. Ahora bien,
Cuando APRA nació, pidió intervenir también, ser partícipe del CONAV. Vino la intervención de la doctora Cordero, y ante la intervención de la doctora Cordero, quien te habla agarró, levantó la mano y le dijo: señora, discúlpeme, si vamos a implementar, porque se expresó de implementar las LAR. Entonces le digo, bueno, me parece macanudo. A lo mejor las LAR es un buen... Digo, ¿para quién vamos a normar? Y ahí entró mi primera preocupación. Estaba todo el CONAP rendido y te dije, no lo conocemos. Pero ¿cómo? No conocemos las cantidades de aeronaves que hay, no conocemos la cantidad de pilotos. ¿Qué norma vamos a sacar? Entonces, el equipo o los equipos de trabajo que tiene APRA, que los quiero felicitar y los quiero... Buen equipo, sí, la verdad que vos no sabés, aparte gente joven... Hoy son 200 y pico que están que ayudan, pero hay una mesa reducida en la cual a destajo y traen información y pone cuando vos veas la información que tenemos decís, wow. Sí, A ver, te voy a dar esto. En la ANAC hay más de 120.000 legajos. De los 120.000 legajos, hoy hay aptos 44.000. Número redondo hago, ¿no? De eso, 13.000 son pilotos. 13.000 son pilotos. Hay de todo ahí, ¿eh? Hay pilotos de avión, de helicóptero, de van, de aeróstato, todo. Son 13.000 pilotos aptos. Van drones. Vanes son los drones, sí. Correcto. Bien la aclaración. Entonces, y hay 8.500 TCP. Bueno, miércoles. Es tripulación de cabina. Tripulación de cabina. Por ahí si hay alguien. Bueno, en base a eso, ese es el universo que tenemos. Bueno, seguimos estudiando. Desde el año 1928 a la fecha, que se dio la primera matrícula, Lima Víctor Alfa Alfa Alfa, que era un Curtis, a la fecha se emitieron 12.651 matrículas. No. 12.000. Ah, sí, 12.000. 12.500. De esas matrículas quedan vigentes 6.800. Números redondos te voy a hacer. Si querés te lo puedo discriminar después. Hay 77 LEAR, 74 Citation, hay cuántas aeronaves hay de más de 18 plazas. Lo tenemos perfectamente identificado. Hay 455 pilotos de helicópteros para 355 helicópteros. Siempre que me estás hablando de pilotos son al día con su... Siempre aptos. Hablamos de un universo apto, porque el que no está apto no tiene injerencia. Claro, perfecto. Entonces, de esos 453 esos 355 helicópteros, 56 son. 131 son Robinson. Y en esto chapó al comandante Tufró, que es un amigo. Él hizo ingresar 231 aeronaves al país. Paquete. Chapó. Ahora bien, de ese universo queríamos implementar para 455 pilotos, para cada una de sus habilitaciones, un type rating. Con escuelas de vuelo que ya tenían, antes que se haga la normativa, la información y ya tenía hecho los planes de estudios. ¿Es una sospecha esa o...? Esa es una sospecha, pero tenemos los planes, quédate tranquilo. El equipo que tengo trabaja muy bien. Ahora digo... Tenés agentes encubiertos. Algunos. Yo también. Ahora bien, a todo esto, ¿cuándo nos vamos a sentar a poner las fichas sobre la mesa y decir, mira muchachos, vamos a hacer el primer razonamiento? ¿Dónde está la industria de la aviación? ¿Está en la línea aérea? Bueno, aboquémonos a la línea aérea. Nos abocamos. La política del gobierno fue abocarse a la línea aérea. Hizo 17 convenios con 17 países para que entren y salgan aeronaves. A ver, si te entiendo. Si vos decís que el país quiere priorizar la línea aérea
Es una política. No está, es una, Es una decisión política. Es una decisión política. Una decisión Está bien. Bueno. ¿En Pero base a yo, qué? yo una vez le pregunté a mi mamá, mamá, ¿de dónde vine? De la semillita. Te digo. Claro, me contó, ¿viste? Pero, ¿de dónde vino? ¿De dónde cómo se llega? ¿Cómo se nutre? Bueno, ahí voy, ahí voy. Entonces, la otra pregunta que hago, ¿la industria es el trabajo aéreo? Porque tenemos datos también de eso. ¿La industria es la aviación general? Y te dejo la última y la más sensible. ¿La industria es la ANAC? No, de eso seguro que no, digamos. No los veo industriosos. Bueno, hay que ver qué es la industria. No, yo ¿Es creo... ¿Es la industria del peaje? Bueno, me pones en un aprieto. Bueno, entonces, a ver, vamos de nuevo. Entonces vos me decís, Paco, pero escuchame una cosa, ¿el trabajo aéreo qué hace? Digo, mirá, el trabajo aéreo tiene 1.200 fumigadores. ¿Y sabés cuántas hectáreas hacen por temporada? 27 millones de hectáreas. Tercera flota del mundo. Tercera flota del mundo. ¿Sabés cuántos hay tractor hay en la Argentina? 130. ¿Sabés cuántas aeronaves certificadas para trabajo aéreo hay? Casi 600. Y hay muchas que no son específicas, que también están en el tema agro, Claro. que llegan casi a 1.200. Entonces, hey, muchachos. Es más, se fabrica un avión agro en el país. Los amigos de la Viasa Sí, Aviasa. fabrican el Puelche, El Puelche. que tienen un Puelche biplaza. No solamente fabrican, sino que exportan el Puelche. Pero no solamente Con exportamos todo lo eso. que significa en términos, significó, creo que está mejor, pero significó en términos de obstáculos en la época de Tamburelli y del gobierno del señor Fernández o de los Fernández, trabas de todo tipo. Pero También exportamos un esfuerzo empresarial importante el de la Viasa, como lo es el de tantos otros empresarios. Hay empresarios que exportan valor agregado. Hay aeronaves que salen a fumigar afuera, que salen a combatir el fuego. No acá, en África. Sí, pero hay Entonces, mantenimiento que está hoy obstruido por el problema de la importación temporaria, digamos, que hay que resolverlo urgente. A ver. Tenemos les damos al exterior ventajas que no nos damos a nosotros mismos. Yo soy aperturista a muerte. Sí, pero aparte, yo te hago Pero una empecemos pregunta. por casa. Me pusiste algo arriba de la mesa que lo tengo fresquito. Hay una normativa de ARCA, ex AFIP, por supuesto, del 2019, que si una aeronave extranjera quiere venir a hacer mantenimiento acá, tiene que hacer una importación temporaria. A eso me refería. ¿Sabés los costos que tiene eso? Tenés que hacer tiempo. Tenés que hacer un depósito de garantía hasta de $20.000. ¿Quién va a venir? ¿Qué? A ver, los talleres en la Argentina... Ahora, de acá a Paraguay, de acá a Chile, No hay problema. no hay problema. ¿Qué hacemos? Exportamos billetes en vez de traerlos para acá. No te quiero interrumpir porque vos venías muy bien encadenando los pensamientos y estábamos hablando, entre otras cosas, porque me quedaron dos cosas en la mente. Tenemos, por un lado me dijiste pilotos de helicóptero, 300... De pilotos de helicópteros 40... tenemos 453. 400. Tenemos pilotos de avión. Que es, en el universo pilotos... Es el 3,4%. Y para ese 3,4%... Quisieron hacer la 91-109. Dos genios. Bueno, ¿alguien los respaldó? A ver, yo creo que... A ver, yo cuando me mando una macana en el avión, soy responsable. Nunca hay un responsable en la ANAC. Todos se cubren entre ellos. No, pero ahí estuvo Domínguez metido. No. Bueno, lo tenemos claro. Lo decís vos, me decís ahora vos. Sí, decilo vos. A ver, insisto en algo. Todos sabemos quiénes son, pero nadie le pone el cascabel al gato. Ahora, la pregunta es ¿por qué no se lo ponemos? ¿Porque no queremos? ¿O porque somos parte del sistema?
ver, tenemos que ser autocríticos en algún momento. Si no, no salimos de esto. Entonces, vos decís, pero te puedo dar otro dato más lindo todavía. A ver. ¿Sabés cuántos instructores somos en la Argentina? No. Habilitados, por supuesto, aptos. 3.800. Hablo siempre de números redondos, un poquito. 3.800 instructores. Si mañana los 3.800 instructores, que por supuesto están convalidados por su psicofísico y por la bienal, la famosa bienal, si los 3.800 mañana se quieren certificar, colapsa la ANAC. No hay forma de chequear. No, pero tiene que hacer casi 6 inspecciones por día. Bueno, pero ahora viene la autoridad delegada. Bueno, pará, no nos adelantemos. Hace 15 meses que prometen que viene. Adelantemos, que ya empezaron a dar cursos de autoridad delegada y todavía no está normada. ¿Y quiénes eran los candidatos a ser delegados? Bueno, los candidatos no los conozco. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, pienso que tiene que haber una norma de cómo va a ser el proceso de instrucción de una persona que va a recibir la autoridad delegada. Ahora, ¿cómo alguien puede dar un curso? ¿Cómo imaginás que habrá concursos, que te anotás en una planilla, que sos amigo de alguien? Mira, te voy a contar una anécdota, si querés. Cuando Marón recibió la ANAC, había que empezar a incorporar inspectores. Rogelio Vélez Sirigliano estuvo de asesor una semana. Y empezaron a ver, y yo vamos a incorporar, y acá hay una lista. ¿Y esa? ¿Quién hizo esa lista? Bueno, la hicimos. No, vamos a hacer un llamado como corresponde, dijo Rogelio. Abierto, transparente, que todo el mundo se pueda anotar, después se miran los currículos de cada uno, se tomará un examen. Entonces empezamos, es todo amiguismo. Entonces, yo lo que digo es esto. ¿Dónde está la industria? La industria está en la línea aérea, que mueve 15.000 personas. Cuando digo de personas, hago de trabajadores. O del resto de la aviación, que mueve casi 60.000. 15.000 fuente de trabajo para 15.000 familias. Tal cual. A ver, de la línea aérea, ¿no? Lo puedo discriminar si quiero. ¿Y el resto de la aviación 60. 50? Y mirá, es muy fácil. Tenemos 3.000 y pico de mecánicos aptos. Tenemos 9.000 y pico, restale los 1.700 que tiene la línea aérea. Tenemos 8.000 y pico de pilotos dando vuelta para 6.000 y pico de aeronaves. Cada aeronave te deja en un taller, depende del tamaño de la aeronave, entre 3.000 y 25.000 dólares por año. Y le da trabajo a varios pilotos. Entonces, ¿dónde está la industria? Claro. San Fernando mueve aproximadamente unas 5.000 personas diarias, directas. Más los indirectos. La línea aérea no tiene indirectos, porque la línea aérea normalmente se abastece sola, con muchas cosas, con toda la parte operativa, con los mecánicos. Entonces, ¿dónde está la industria? ¿No será que estamos mirando una parte del negocio que al único que le impacta es al pasajero? Pero vamos a dejar la pregunta final. Los que llegan a la línea aérea, ¿de dónde salen? Y de un largo camino. ¿Quién lo hace? Y se hace a todo lo que has nombrado, es el derrotero. El derrotero, es decir, la aviación general es el semillero donde vos después tenés los pilotos en la línea aérea. Sí. Muchos desde el aeroclub. Hablo pilotos, hablo mecánicos. Otros porque se forman directamente como carrera profesional cuando los chicos salen del secundario. Pero es toda una cadena, ¿no? que funcionó muy bien durante muchos años. Sí. Y que se fue deteriorando como tantas cosas en la Argentina, porque durante los gobiernos intervencionistas, con la Fuerza Aérea a la cabeza, el subsidio fue parte de la política aeronáutica. Yo
no vamos a estar mirando hacia atrás, qué sé yo, pero digamos, supongamos, aceptemos que hubo un momento en que era necesario, que fue estimulante, me parece bien, pero que nunca hubo otro formato pensado. No sé lo que piensan ahora, pero lo que sí sé es que hay un camino para llegar a la línea aérea. Si el objetivo, como dijimos hoy, el objetivo político, la política de Estado es tener muchas conexiones, que haya muchas aerolíneas, que No está mal, ¿eh? no, está perfecto. Bienvenido sea. Pero tenés que nutrir eso. A ver, vos tenés una fábrica, querés vender mucho, pero si la fábrica te produce tanto, ¿cómo hace para vender el saldo? Imposible. Bueno, el otro día, en la reunión esta que hizo Ale Magariño, la gente de LATAM dijo, vos estuviste presente. Yo estuve, 100 aviones piensa tener para el 2028. ¿100? 100 aviones. Ahora, si ellos piensan tener 100 ¿Más? aviones... No, 100 aviones totales, creo. Okay. Pero no importa. Ahora, yo tengo una pregunta. Tenemos hoy 1.700 y pico de TLA. Producimos 77 promedio por año. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿Cómo lo fabricamos? Vamos a tener que pedir pilotos al exterior. Bueno, que del exterior piden pilotos acá también. Esperá, pero eso sí. Ahora también mira lo que está haciendo Chile. Chile está poniendo pilotos con 300 horas arriba de un 737. La pregunta que me hago, ¿entran acá? Estamos hablando, Chile es categoría 1, ¿no? FA categoría 1. Sí, creo que sí. Sí. O sea, en normativa Chile no es cuestionada. En la Argentina todavía no sabemos si la OASI dice que sí o si la OASI dice que no. El otro día salió un documento ahí medio truculento. Pero todavía estamos... ¿Qué hacemos con la comercial de primera? Bueno, ahí vamos. Entonces, hace años todas las administraciones están sobre lo mismo, bueno, no se resuelven. Y vos sabés qué, disculpame, llega marzo, las escuelas serias ya quieren tenerlo en diciembre, el programa del año que viene, para armar su propuesta educativa de capacitación. Totalmente lógico. Y siempre estamos, ¿y va a haber comercial de primera o no va a haber comercial de primera? ¿Cómo encaro el curso? Y mirá, sé cómo, vos encararlo como siempre, después vemos. El después vemos en la aviación... No va. No. Es como si salimos a volar, sí. ¿Cómo está el destino? Y después vemos. No. Es lo mismo. No. Entonces, lo que digo es esto. ¿Cómo está pensado la producción de pilotos? Vamos a seguir teniendo una comercial de primera mientras el vecino del departamento de al lado vuela con un tercio de la capacitación o de la experiencia. No, digámoslo así, porque la capacitación puede ser muy buena. No, de la experiencia. De la experiencia, con la que le exigen a un piloto argentino. Ahora la pregunta que hago es esta. ¿Alguien certifica que ese piloto no esté entrando a la Argentina? Yo no lo sé. Es una pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque ese piloto no puede volar en la Argentina porque no puede volar aeronaves de más de 20 toneladas por la normativa que tenemos nosotros. Porque vos tenés que volar de acuerdo a la normativa del espacio aéreo que volás. Y eso yo no lo entiendo, no es que no lo entiendo, no me he concentrado en eso, porque tampoco es un rocket science, como para no entenderlo. No sé cómo son los convenios, si en los convenios eso se conviene, valga. A ver. Se acuerda que los pilotos de sus aeronaves pueden venir bajo la normativa. Mira, te voy a dar un ejemplo. Porque la aeronave tiene la bandera que tiene. Eso sí. Yo no sé qué es lo que vale más, si el espacio aéreo en el que está, me parecería lógico que fuera el espacio aéreo donde está. Bueno, como es vos así, te acabas voy a de dar un decir. ejemplo. Cuando salió el tema de los 65 años en su momento, los países que no estaban abocados a ese programa, los pilotos de más de 60 no podíamos ir. No necesitamos al amigo Dosso acá. Sí, sí. A ver, los que tienen más de 60 no pueden ir a un país donde no tenía ese programa.
¿Está claro? Y si era así, hasta hace poquito, el que tenía más de 60 tenía que volar con uno de menos de 60. No podía volar con otro de más de 60. Hay cosas que hay que respetarlas dentro del espacio aéreo que volas. Bueno, lo que digo es esto. A lo mejor el sistema que tiene Chile es muy bueno. Yo creería que por lo que conozco, cómo hacen las cosas, yo diría que como mínimo es lo suficiente. Mirá, ahora, ¿por qué vamos de nuevo. nosotros somos más papistas que el Papa? Porque nosotros no hacemos normas en función... Bueno, en Estados Unidos no son 300. No, son bueno, está muchas bien, no más. son, pero tienen más pilotos, ahora les están faltando. Sí, pero a ver, ya lo van a acomodar. En Estados Unidos tienen otras normativas que hacen que el sistema funcione. Sí, Vuelen, muchachos, vuelen. sí. No viene la autoridad a ponerte peros para que no vueles. Sí, es al revés. Sí, es verdad. Entonces, lo que quiero decir es esto. Tenemos que formar un sistema para que los pilotos podamos tener mayor efervescencia ante el sistema. Y no que sea toda una carrera de obstáculos. Claro. Ahora, para eso hay que sentarse, ver los números cuáles son. La ANAC nunca hizo ninguna normativa bajo ningún número. Te los digo ahora eso. Buen trabajo el que han hecho el equipo de APRA. Excelente. No paro de felicitarlos y lo quiero hacer públicamente. A ver, tengo más data todavía. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una pausa. Ahí hoy está Juan Silvestre con nosotros ayudándonos. Y siempre nos da la puntada final, la da Marcelo Muñoz en la edición. Y vamos a ir a una pausa muy breve. Siempre acá es cuando decimos que pongan un comentario, ¿no? Suscríbanse. Se pueden suscribir al canal. Es una ayuda para nosotros. Y un dato, pongan el dedito. No, pónganlo así. No, no sirve el dedito así, ¿eh? Claro que nos sirve. El comentario, la crítica, sino como crecemos, digamos. Uno, cuando hace un comentario, por ejemplo, sobre autoridad aeronáutica, la verdad que no está pensando en un daño, está pensando en cómo podemos salir adelante, cómo podemos mejorar. Lo que pasa que no tan sordos, ciegos y mudos. Nos vamos a la pausa y seguimos con así escurriéndolo, sacándole, exprimiéndolo a Paco Falabella y al equipo que ha recopilado una serie de datos y está trabajando en muchos más, que es el equipo de APRA, ¿no? Yo creo que es encomiable la labor que están haciendo, lo mismo que algunas cámaras que se están robusteciendo en este momento con una visión muy interesante desde el punto de vista productivo. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, estamos de vuelta con los números que nos ayudan a pensar la aviación civil argentina. Y seguimos por dónde. Mirá, ¿querés hablar de aeronaves? Tengo un dato. Lo que vos quieras. Tengo un dato bastante interesante sobre las aeronaves. Vos sabés que el Estado tiene muchas aeronaves, tiene varias. Y dentro de las aeronaves que tiene aeronaves que son Lima, Quebec, y no sabemos por qué tiene Lima Víctor. Entonces, dentro de esas aeronaves que tiene... Lima, Quebec, en la matrícula identificaba siempre la aeronave pública. Entonces, aeronave de Estado, Lima, Quebec, Lima Víctor, 40. El Estado. Del Estado. Y ¿con matrícula habilitada o habilitada? No. Siempre hablamos matrícula que está vigente. Vigente, ok. Por ahí no está habilitada porque no tiene firmado el 337, pero está vigente la matrícula. ¿Está claro? Las otras están canceladas, están caídas, pero vigentes. Ahora, el Estado tiene espérate que se complicó.
153 aeronaves. Quiere decir que el resto son Lima-Quebec. Son civiles. Son aeronaves civiles, sí, por supuesto. Son civiles, de uso de gobierno, y a mí nunca nadie me explicó por qué tienen la Lima Víctor. ¿Querrá que no sepan que sean del gobierno? ¿Por algún motivo? No sé. Ayer me escribía, nota a pie de página, digresión. Ayer me escribía un lector, me dice, tiene que investigar el gobierno de la provincia de Buenos Aires por los usos de los helicópteros. Bueno, del helicóptero creo que queda uno, que lo usa Kicillof, digamos, como helicóptero propio, aparentemente, ¿no? Ha salido, me dice, ustedes tienen que investigar y qué sé yo. Le digo, mira, no damos abasto para investigar, pero vamos a prestar un poco de atención. Cierro el paréntesis y seguimos. Bueno, son datos, hay muchos más, tenemos datos de cuántos son las aeronaves que pueden ir para 121, para 100... A ver, hay 70 empresas de 135. 70. Hay 4 que son realmente las que hacen 135. Sobre 70. Sobre 70. 5 creo. No la incluyo American Jet porque el calibre que tiene American Jet ya directamente no es una 135. Lo único que le falta es ser regular, pero es una empresa con un porte importante. Está como línea, ¿no? Claro, le falta la regularidad. No tiene regularidad porque son contratos con empresas, pero no tiene la regularidad. A ver, creo que el universo aeronáutico se tiene que sentar y empezar a ver para qué vamos a hacer las cosas y para quién y qué es lo que vamos a dejar para adelante. Hay muchos que estamos de salida prácticamente. Si yo te digo cuál es la política aeronáutica del actual gobierno, yo no la encuentro. Digamos, ¿qué entendemos por política aeronáutica? Muchachos, vamos para allá. Por ponerlo como eslogan, se llamó en un momento, en el gobierno de Macri se llamó Revolución de los Aviones. En el gobierno de Alberto no se llamó. Y en el gobierno del presidente Milei se llamó Cielos Abiertos. O se llama Cielos Abiertos. Nos da un indicio de lo que se quiere es desregular y promover mayor actividad aeronáutica en nuestro país. Nos ponemos de pie y aplaudimos. Ahora, ¿cómo? Yo no he podido distinguir y lo sigo no de cerca, súper de cerca, como Dionisio que andaba con la lámpara. Bueno, Ahora, ¿cómo haces para hacer eso si tenés la entidad auditora y administradora? Porque hay otro tema para conversar ahí. Administradora y auditora que es un elefante adentro de un bazar. ¿Y por qué digo tenemos otro tema ahí? El ente. El famoso, vos llamás ente. Te hago una pregunta. La ANAC, que es un ente auditor y administrador, ¿tiene que depender de transporte? Es un organismo eminentemente técnico. Acá en cualquier parte del mundo es un organismo técnico. Transporte, yo entiendo que debería manejar la política de transporte, de todos los modos de transporte, la aviación, correcto, ferrocarriles. Correcto. Ahora te hago una pregunta. Perdóname, te termino. Sí. Al ser un organismo técnico, para mí debería depender o de la jefatura de gabinete, pienso que de la jefatura de gabinete. Si se habla de una secretaría de transporte aéreo, que muchas veces es una hipótesis, o es una... Bueno, hoy está. No, hoy hay una subsecretaría de transporte dentro de la Secretaría de Transporte, que históricamente la Secretaría de Transporte fue un ministerio de transporte. Que yo creo que
una de las épocas donde mejor anduvo fue la época del presidente Macri, ¿no? Con Bueno, transporte en general. a ver, en transporte sí. En transporte sí. No estoy hablando del manejo de la ANAC, que ahí Bueno, fue una de las cosas pendientes pendientes. importantes A que ver, le quedó al ¿sabes qué pasa? al En la época licenciado de Macri, Dietrich. en la época fue un impulsor importante sobre lo que eran las low cost. Y eso Sí. fue muy importante porque hizo que el mercado compitiera. Sí. Ahora, insisto en algo. Si vos ese mercado competitivo no tenés un Estado que sea correctamente auditor y vos sos juez y parte, si dependés de transporte, no cierra. No, pero si vos me hiciste una pregunta, yo creo que debería, en esta instancia de reestructuración, debería depender de la jefatura de gabinete. Yo creo que esto es algo, no lo sé orgánicamente, lo tengo porque es uno de los temas que estoy estudiando. No sé cómo está hoy la dependencia, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, ¿no? Pero debería tener un rango similar a ese y a otros que hay. Es muy importante la cuestión de el trabajo de la ANAC, la misión y la visión de la ANAC es técnica, es absolutamente técnica, es como la FAA americana. La FAA americana le bajan el lineamiento político de hacia dónde se quiere ir y resuelve los problemas técnicos. Correcto. EASA es más o menos lo mismo en Europa. Yo creo que es un problema, y para colmo hay ya a 15 meses demasiada evidencia que quienes pretenden tener el control de la ANAC no están capacitados técnicamente para tener el control de la ANAC, al punto tal que se han desentendido de muchas cuestiones que terminaron siendo muy costosas en términos de responsabilidad ante la ley para los inspectores y para la propia administradora, por la última denuncia del fiscal federal Ribot. Ha generado un éxodo de inspectores que no quieren ser POI ni GEC. Claro. Ahora, te hago la última pregunta. Viste, al final te la termino preguntando yo a vos. Pero charlemos. Es conversaciones La ANAC, de alto vuelo. La ANAC tiene que ser un administrador de seguridad operacional. Sí. Sí, la ANAC lo que tiene que hacer es hacer una estructura para que la seguridad operacional en el sistema funcione correctamente. Uno de los mayores personajes, vamos a ponerlo así, entidades que pone en riesgo el estrés dentro del sistema es la PCA. No hay nadie que te diga que la PCA no te complica el sistema. Y es lo que yo llamo que el security interfiere sobre el safety a través de un sistema de estrés. ¿Está bien? Ahora te hago una pregunta. De un sistema estresante. De un sistema estresante, que encima lo estresa más. De ahí que fui que escribí el famoso juego de la oca. Sí, vos sabés que yo una vez hice una entrevista a un médico hace muchos años, cuando empezaron el tema de las credenciales y otras hierbas que se inventó la PSA y aeropuertos, por ahí un poquito, que también intervenía. Ya no es más así. No, ya no es más así. Es bueno hablarlo, vamos a hablarlo. Porque, ahora vamos ahí. Hay que ser también. Ahora vamos ahí. Entrevisté al vicepresidente de la Asociación Argentina de Estrés. El presidente era el doctor López Rossetti, muy conocido en los medios, y además es piloto. Pero él me derivó con su vicepresidente, hicimos una nota de cómo es el tema de el estrés cuando emprendes un vuelo
internacional o un vuelo importante, con Una una aeronave operación. importante, una operación, y se te presentan las dificultades que yo diría artificiales, no directamente relacionadas con el vuelo, ¿no? Y cómo eso desgasta, cuando desgasta la tranquilidad del piloto, afecta la seguridad. Correcto. Safety, seguridad safety, Seguridad safety. ¿no? Ahora te hago otra pregunta. Si la PCA es hoy uno de las entidades que más pone en riesgo todo este sistema, ¿a quién se le ocurrió poner a administrar la ANAC? Que la han llenado de abogados y jefes de departamento. Bueno, sí, porque hay una influencia de la PCA anterior muy importante, ¿no? Encima de la PCA anterior, es decir, la que precedió a la de este gobierno. Hay algo positivo respecto de en estos días de la PSA sobre las credenciales. Vamos, una buena. Ahora la credencial se renueva cada 2 años. También APRA trabajó en eso. Sí, y estamos haciendo un trabajo, ya te vas a enterar, más grande todavía. Y aparte, Aeropuerto 2000 no hace falta más que te autorice. Antes vos trabajabas para una empresa y venía Aeropuerto 2000 y te decía que si la empresa no tenía pago las tasas, no te daban la credencial. Ya no es más así. No está vinculado, no es vinculante. No es vinculante. Eso es muy importante, porque si no, la pone a la PCA como ente recaudador de Aeropuerto 2000. ¿Está claro? Que no fue así tampoco, pero, viste, están mal hechas las cosas a veces. Bueno, se corrigieron y es para aplaudir por ahí. Los avances hay que reconocerlos, aunque hayan tardado. Bueno, salieron. Las correcciones se hacen a través del debate. La ministra Patricia Bullrich había prometido. Bueno, es una promesa que la tiene todavía en stand-by, me parece, pero en el Congreso ella dijo que se iba a la famosa FDG. Va a tener que ir a confesarse bueno, ¿no? Ahora que estamos en tiempos del papado. Para pedir perdón, pero no. Yo, que tuve un contacto hace unos años, es muy ejecutiva y quiere llevar las cosas adelante. A veces hay dificultades muy serias para poder hacer cambios importantes en nuestro país, y eso nos exige a los argentinos, inclusive a la aviación, mientras no entremos en riesgo como está ocurriendo en algunos casos, hay que ser tolerantes y tener un poco de paciencia para que las cosas se vayan acomodando, ¿no? Eso es verdad lo que vos decís, es decir, es tal el descontrol que hay en muchas cosas que no es fácil ordenarlo. No. Pero bueno, de APRA vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos, de eso no te quepa duda, porque hay un equipo de gente que tiene una voluntad, unas ganas de hacer cosas, y a mí eso me da, viste, combustible para más. Recién hablaste del papado, ¿no? Hubo una discusión de las últimas décadas sobre el limbo, ¿no? Dentro de la doctrina de la Iglesia romana. El denso está medio como en el limbo, ¿no? Bueno, llama la atención. ¿Hay y no hay? ¿Es y no es? No lo sé. ¿Ocupa un lugar? Creo que el martes voy a tener una reunión con él. Y bueno, me llama la atención que no haya sido designado todavía. Es decir, el ministro Caputo firmó una resolución, una disposición para que Rodríguez Díez cambiara de departamento, y todavía no tenemos la firma ¿A dónde cambió? Sí, es muy raro eso, ¿no? Porque el denso puede ser nombrado por una resolución. Ahora, el nombre a donde fue Rodríguez Díez, otro originario de PSA, es jefe de vigilancia de la seguridad operacional. Es decir, no hay técnicos
en el ámbito de la seguridad operacional. No hay técnicos, hay abogados, pero no técnicos de seguridad operacional no hay. Siempre se quiso poner o se intentó o se hizo presión, o los pilotos han querido que sea un piloto el denso, una persona que haya volado. Yo creo que está bien, pero se acepta que sea un ingeniero también, ¿no? Sí. Ahora, que en el área no haya, una cosa es que en el área no haya un profesional técnico con solvencia técnica, es un problema serio. Mirá lo que te voy a decir y te dejo hablar. No es tan importante el conocimiento técnico de vuelo en el administrador como sí lo es en el director de seguridad operacional. Te voy a dar algo más grave. Hoy el director de seguridad operacional es un abogado, el doctor Martín Prato, que la cual no tengo nada personal con él. Pero no está nombrado. No está nombrado. Virtual. Ahora el DOA, que es el director de seguridad, el director de operaciones, es otro abogado. Nombrado. Oliveto. Sí, Ariel Oliveto. Chico macanudo, bárbaro. No, toda es buena gente. A ver, lo que una vez se parecería que tiene algo personal. Digo, yo te hago esta pregunta. Vos te tenés que ir a operar. Dice, te presento acá al jefe de cirugía. Ah, ¿cómo le va, doctor? Mucho gusto. Dice, ¿usted es especialista? No, yo soy abogado. Ah. Y lo vas a ver después, le presento acá al jefe de enfermería. Ah, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? No, no soy doctor, yo soy abogado. ¿Te vas a operar ahí? Bueno, no va a ser el que te opere. No importa, pero es el que baja en línea de cómo se hacen las cosas. El que asigna el quirófano, decís vos, el que elige los médicos. A ver, es la línea de cómo se hacen las cosas. Sí. Ahora, si vamos a elegir una línea legal, bueno. No, yo voy al británico. Nos estamos yendo. Eso es propaganda. Para que me atiendan bien cuando voy, a recauchutarme ahí. Nos estamos yendo, gracias por venir. No, por favor, gracias. Transmitile todo el agradecimiento al equipo que trabaja, si te acordás. Será dado. No, sí, claro. No, me refiero a algunos nombres. Sí, pero... Alejo, Alejandro, a Nacho, a Marcelo. Sí, hay un gran equipo. Bueno, muchas gracias por el trabajo. Bueno, esto fue Conversaciones de Alto Vuelo. Nos vemos la semana que viene. Chau.